Ahora, queríamos preguntarle primero el tema que está en coyuntura y es el Reinfo. Hoy ustedes han planteado una modificación al dictamen que tienen en el Congreso de la República. Se ha reunido además con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para plantearles estos cambios. ¿De qué se tratan ellos? Son varios los puntos, pero en realidad se pueden resumir en dos fundamentales que se podría decir que son no negociables. El primero es que solamente se puede postergar el Reinfo por un año, para que no sirva para los mineros ilegales, puedan seguir utilizando este instrumento que en realidad no ha sido diseñado para ellos, sino para la minería artesanal y para la pequeña minería. Y lo segundo es que no regresen los 50.000 mineros rechazados, porque muchos de ellos en realidad no se dedicaban a la minería o que no tenían ninguna intención de formalizarse, solamente de enriquecerse. Por tanto, lo que se tiene que hacer es aplicar el sentido común para tratar de favorecer a los pequeños mineros y a los mineros artesanales que sí pueden lograr cumplir los requisitos del Reinfo, pero no más. Pero el dictamen del Congreso plantea la ampliación de 2 años. ¿Qué pasa si este es el que aprueban? Nosotros hemos sido muy claros. Nosotros trabajamos de manera coordinada con el Congreso, así como con el Poder Judicial. Pero si lamentablemente no toman la posición del Ejecutivo, que es una posición razonada, fundamentada, vamos a vernos obligados a plantear una observación a la ley para defender a la sociedad en su conjunto, porque tengamos en cuenta de que quienes están aprovechando desde la minería ilegal del Reinfo son en realidad una ínfima parte de la población. La inmensa cantidad de los electores, ahora que ya entramos en campaña electoral, están en contra de que la minería ilegal continúe contaminando los ríos, dañando el medio ambiente, provocando delitos colaterales como la trata de mujeres, como el crimen organizado, incluso la tenencia ilegal de armas, o sencillamente pauperizando los pueblos en los cuales esta minería ilegal acrecienta su riqueza. Ajá, ministro, pero ¿y qué va a pasar con estos 50.000 mineros informales o trabajadores de la minería informal que han sido excluidos del Reinfo justamente, pero que el proyecto de ley del Congreso está planteando que retornen, que sean incluidos nuevamente en el Reinfo? Ellos tienen como todo peruano, tienen la alternativa de presentar una reconsideración y cumplir los requisitos establecidos o cambiar de actividad. Como cualquier peruano, no pueden realizar como medio de vida una actividad ilícita, perjudicando al resto de peruanos. Toda actividad económica en el Perú tiene que ser una actividad ubicada no solamente en las normas legales, sino en la conveniencia del resto de los peruanos, del resto de los ciudadanos que conformamos una nación. Toda actividad económica, desde la del presidente de la República hasta el último de los peruanos, el más joven de los peruanos, tiene que estar siempre ubicada en un objetivo, que es el bien común. Ahora, entonces, ¿ustedes se ratifican en que van a observar la ley si se aprueba por 2 años la ampliación del Reinfo? Exactamente, y así como otras de las condiciones que consideramos indispensables. Ahora, permítame cambiarle de tema. Se viene un proceso electoral bastante complejo, además, por las 39 agrupaciones políticas que están participando en ella, y en los últimos días hemos visto algunos ataques a candidatos. Por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones planteaba que se adelante la seguridad para los candidatos presidenciales, que se entiende se oficializa el 23 de diciembre, pero se ha pedido que se adelanten las medidas de seguridad. ¿Ha evaluado el Ejecutivo ello? Está en evaluación, pero hay que tener en cuenta de que, primero, no se sabe realmente quiénes terminan siendo candidatos presidenciales y quiénes tengan que resignar sus aspiraciones lógicas en virtud a su intrascendencia en las encuestas. Eso es lo primero. Lo segundo es de que la persona que fue objeto de un aparente atentado, en realidad estaba sola
no estaba en acto de campaña ni en acto político, y ella misma ha declarado que no existía un móvil político, sino al parecer un problema de índole delincuencial común. Incluso hubo gente que adelantó la idea, la hipótesis, hasta ahora no demostrada, de que había un conflicto de tierras en esa localidad y el fondo de la persona estaba inmersa en este conflicto. Hay varias hipótesis, pero ninguna en cuanto a un hecho de campaña. Claro. En el Perú, en realidad, los hechos de violencia en campaña han sido bastante pocos, felizmente. No estamos a la altura de otros países donde la violencia política ha ocasionado no solamente una confrontación ideológica, sino muertes, asesinatos, etcétera. En el Perú, la confrontación esencialmente es por posiciones políticas de coyuntura. Nosotros somos un país muy poco ideologizado. Pero hay una ola criminal que sí afecta a nuestro país y en el cual sí podrían estar inmiscuidos algunos candidatos o siendo víctimas de, en general, la inseguridad ciudadana, ¿no? Efectivamente, tan pronto se comience a oficializar, tan pronto sea necesario por sentido común proteger sobre todo a los candidatos principales, aquellos que tienen mayor posibilidad no solamente de vencer en las elecciones presidenciales, sino también la de incorporar al legislativo una bancada, van a tener que contar lo antes posible con una protección. Ahora, como ya hemos visto en el mundo, un candidato presidencial que no lideraba las encuestas en Colombia fue asesinado por parte de un menor de edad, en pleno mitin, delante de su seguridad. El mismo presidente Trump, con el FBI custodiándolo, con su propia seguridad privada custodiándolo, fue objeto de un disparo de un francotirador y fue herido en una oreja simplemente por haber esquivado la bala con un movimiento de cabeza casual. Por tanto, si en Estados Unidos le pasa a Trump, claro, en nuestro país también podría en nuestro pasar. país, en realidad, quien quiera asesinar a una persona no es que pueda tener una seguridad absoluta por parte del Ejecutivo, por parte del Ministro de Interior, etcétera. Tiene que combinarse los factores. La seguridad privada del candidato, la seguridad que pueda brindar el Estado peruano a través de la policía, servicio de inteligencia, por cuanto normalmente no es una sola persona la que organiza y la que realiza un asesinato, más aún político, sino es todo un aparato diseñado para el efecto. Por tanto, se puede detectar a través de los servicios de inteligencia. Entonces, es un esfuerzo de todo el Estado para tratar de proteger a los candidatos. ¿Pero les van a dar seguridad antes del 23 de diciembre o no? Estamos tratando de implementar ese cinturón de seguridad, pero claro, si son 30 o 40 candidatos, esta seguridad va a ser mucho más débil que si fuese 4 o 5 candidatos presidenciales. Entonces van a distribuir solamente a pocos candidatos por el momento la seguridad. Dentro de las posibilidades, porque también existe la necesidad de proteger al ciudadano común, de proteger a los transportistas que están siendo, sobre todo a los informales, que están siendo objeto de asesinatos a cargo de extorsionadores. Entonces, la necesidad de contar con protección es enorme en un país donde en las últimas décadas no ha habido inversión en seguridad y por el contrario, se ha sucesivamente en varios gobiernos se ha descabezado a la policía, se le ha desmoralizado a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales, y la estructura misma de las leyes de carácter penal protegen al delincuente mucho más que a la víctima. Están diseñadas desde una lógica garantista, por tanto de evitar de que el sospechoso pueda ser acusado falsamente, y ese era el temperamento, el sentir de los peruanos y de la doctrina penal
durante el siglo XX. Yo recuerdo a los maestros decir, preferible es soltar a 99 culpables que condenar a un inocente. Entonces, ese temperamento ha prevalecido hasta ahora, con las consecuencias que hoy mismo sufrimos. Claro, a propósito de ello, en lo que va del año hay por lo menos 2021 crímenes, asesinatos, personas muertas por homicidio, entre 6 y 7 al día en promedio, y se ha establecido un plan, un estado de emergencia que para muchos hasta el momento no tiene resultados. Y obviamente no va a tener resultados. La mafia en Nueva York, y la extorsión, es una especie de mafia. Puede estar, el extorsionador puede ser nuestro vecino, puede ser la persona con la cual nos saludamos en las mañanas. No es un asaltante visible. Por tanto, luchar contra las bandas criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato va a demandar no solamente meses, va a demandar años. Entonces el estado de emergencia no ha tenido resultados. El estado de emergencia simplemente ni siquiera es una medida. El estado de emergencia es un entorno jurídico, es un bolsón jurídico en el cual se permite ingresar a hoteles del Cono Norte, por ejemplo, sin mandato judicial para tratar de desbaratar una banda delincuencial. Claro, y se espera que con el objetivo de disminuir el índice de criminalidad. Se puede interceptar medios, telefónicos, se puede actuar con mayor libertad, recortando libertades, se puede actuar con mayor libertad, pero eso en sí mismo simplemente es un entorno jurídico. La estrategia tiene que diseñarse de acuerdo a las necesidades que la policía vaya observando de la mano con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, pero esta articulación nunca se había hecho. ¿Y en cuánto tiempo podríamos ver resultados? Entendemos de que esto va a ser al cabo de 2 o 3 meses, por lo menos. O sea, esto es como echar a rodar una piedra muy pesada. El esfuerzo inicial es muy grande, pero una vez que ya comienza a rodar, cuando los organismos de inteligencia cooperan de manera natural con los cuerpos operativos, esto ya cada vez va a dar mayor resultado. El problema que hemos encontrado, un servicio de inteligencia nacional herido por cuanto cada gobierno ponía a su propio jefe y cada jefe desintegraba lo anterior y ponía a sus propios efectivos que comenzaban a realizar un nuevo plan. Y lo mismo para la policía. ¿Y ahora hay un solo plan? En este momento se ha diseñado, el presidente Gedi ha anunciado que en los próximos días se va a enunciar, se va a expresar un plan estratégico diseñado en función a lo que se ha encontrado y a lo que se ha podido mejorar en estos 35 días efectivos que tiene el gobierno. O sea, estamos hablando de que cuando habían transcurrido 4 días de juramentado del gabinete, habían medios de comunicación que ya contabilizaban cuántos muertos se habían producido. Hay una contabilidad del año, ¿no? Claro, es una locura. O sea, esto, como yo le digo, cuando se ha atacado históricamente a las bandas criminales, mientras más fuertes estas habían sido, mientras más enraizadas en la sociedad han estado, más muertos se ha producido. Cuando uno no ataca a las bandas organizadas, como en México ahora, disminuye la tasa de muertos porque simplemente la actividad ilegal fluye en forma natural. Cuando uno confronta al crimen organizado, se producen los muertos como en Río de Janeiro, cuando la fuerza pública ingresa a una favela y hay más de 200, 300 muertos. Entonces, claro, se trata de buscar un equilibrio, no a través de la fuerza bruta, sino a través de los servicios de inteligencia que tienen que, en este momento, ser reconstruidos, comenzar a operar en forma conjunta y luego enlazar sus resultados con los grupos operativos. Es todo un reto que no se ha hecho nunca. ¿Y que ahora lo están haciendo?
Recién ahora está tratando de funcionar un sistema, pero eso no es de la noche a la mañana. Ahora, permítame ya cambiarle de tema. Ayer el canciller estuvo justamente en la Asamblea de las Naciones Unidas exponiendo lo que es cambios al Tratado de Asilo, y esto en torno al caso de Betsy Chávez. ¿Le van a dar finalmente o no el salvoconducto? Básicamente lo que se trata, el esfuerzo del canciller, es de llamar la atención de que el sentido común tiene que prevalecer en los instrumentos internacionales. O sea, así como no puede existir un gobierno que por realizar procesos electorales, aunque el fraude sea manifiesto, tenga que ser respetado porque convocó a elecciones, que sería ilógico simplemente por eso, así también el derecho al asilo tiene que corresponder a un contexto lógico en el cual, si la persona supuestamente perseguida políticamente ha sido investigada y está siendo procesada por jueces imparciales en un sistema regular de justicia separado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, entonces lo que estamos hablando es de un aprovechamiento de los instrumentos internacionales, como el asilo, como el refugio, para delincuentes políticos. Y esto no puede ser propiciado por motivos ideológicos. El Perú no puede, por el simple hecho de tener una ideología determinada, su gobierno, no puede amparar a criminales de Estados Unidos, ni a criminales de China, ni a criminales de Brasil. Ahora, pero el canciller Hugo de Sela ha recibido cuestionamientos de algunos países de la región también, no solo del propio México, sino también de Chile, por ejemplo. El problema es de que la ideología prevalece sobre el derecho. Lamentablemente los gobiernos socialistas, bolivarianos o aquellos que tienen compromisos fuertes en materia ideológica, salen... O respetan el derecho internacional, ¿no? El derecho internacional no es un instrumento, no es un sistema ajeno al derecho. Precisamente el derecho es la consecuencia normativa del conjunto de valores que entendemos por justicia. Pero no puede haber un derecho divorciado del sentido de justicia. Ahora el canciller ya expuso el planteamiento de cambios al Tratado de Asilo, que es el Tratado de Caracas, pero ustedes en su comunicado, la Cancillería en su comunicado señaló que una vez que planteen estos cambios iban a evaluar darle o no el salvoconducto. ¿Ya planteó los cambios? ¿Le van a dar o no el salvoconducto a Betsy Chávez? Tenemos que ver los resultados. Los resultados del planteamiento del canciller tienen que observarse al cabo de estas semanas, y si todo sale de una manera correcta, la Asamblea General de la OEA va a efectuar estos cambios, que no tienen que ver con una ideología definida, sino que cualquier país, por más posicionamiento ideológico que tenga su gobierno, debe conceder el asilo de la mano con la interpretación que puede realizar el país que está buscando a la persona judicialmente, incluso de terceros países, de terceros estados, que puedan compensar ese afán o de perseguir o de proteger de manera injusta. ¿Y qué pasa si no acceden a estos cambios? Porque ya muchos analistas han señalado que estos cambios no tendrían o no prosperaría el planteamiento del canciller Hugo de Sela. ¿Qué pasa si no acceden a estos cambios? ¿No le van a dar el salvoconducto? Habrá que evaluar primero cómo se produce este proceso de toma de decisión. Nosotros esperamos que se produzca de la manera más rápida y de la manera más lógica. Lo que se está pidiendo es simplemente incorporar criterios de justicia y de proporcionalidad a los instrumentos internacionales. Finalmente, presidente del Consejo de Ministros, ¿ustedes esperan acabar el gobierno con el presidente José Gerí? Esperamos que sí, por el bien del país, de que se den unas elecciones imparciales, en condiciones de paz, de tranquilidad, que los electores elijan correctamente de acuerdo a su perspectiva ideológica, a sus necesidades, y no en función del marketing político, de la propaganda. Y si no fuese así, también estamos llanos a seguir construyendo y seguir propiciando que el siguiente quinquenio
sea un quinquenio de desarrollo económico y de prosperidad y de seguridad sobre todo. Claro, pero para muchos un poco el marketing político lo hace el presidente Gerí, ¿no? Porque recorre calles, hace requisas en los penales, pero no hay resultados efectivos, ¿no? No es marketing, él lo hace realmente. O sea, no es que se haya filmado caminando 2 cuadras con rumbo a un penal. Con un estilo de camisa remangada. El tema de Gerí es que es lo que parece. Él es un personaje político por esencia, desde las juventudes de su partido. Él es una persona formada en política y que no cree en la labor de oficina. Entonces él, si cree que hay crimen organizado en las cárceles, él impulsa a que los mismos ministros vayan con él a las cárceles y logra un efecto importante, que los agentes penitenciarios y que la policía, las comisarías, los cuerpos policiales, la inteligencia, comiencen a trabajar. Porque ellos estaban acostumbrados a que recibían disposiciones desde Palacio de Gobierno y nadie los fiscalizaba, nadie los acompañaba, nadie constataba, porque las primeras veces que iba a un penal le abrían 2 pabellones y no le abrían los otros. Claro. Y el presidente Gerí exigía que le abran los demás. Y ahí es donde encontraban la mayor cantidad de droga, de armas, de objetos que no eran correctos. Porque obviamente el ojo del amo engorda al caballo.